De Rusia, Vladimir Putin, está decidido a jugar como el contrapeso de la hegemonía estadounidense en todas las partes del mundo. En lo tocante a Ucrania, pues ya hemos estado viendo cómo Rusia ha resistido los embates de Estados Unidos y de toda la OTAN. En el caso de Palestina y de Israel, que es el tema que desde el 7 de octubre ha llamado y ha acaparado los reflectores de la prensa mundial, desinflando, haciendo a un lado el tema de Ucrania. Bueno, Vladimir Putin ha dicho que apoya la idea de una Palestina libre, que apoya la idea de una solución de dos estados, que apoya la idea de un estado palestino con capital en Jerusalén Este. Se espera que después de este posicionamiento tan claro y tan contundente por parte de Putin, el presidente de Rusia, Israel responda, Israel proteste y le pida a Rusia no intervenir en sus asuntos. Es que ahora nadie puede interrumpir a Israel, nadie puede criticar ni cuestionar los actos que está llevando a cabo, los actos demenciales que está llevando a cabo de limpieza étnica en contra de la Franja de Gaza. No importa si son niños, no importa cuánto daño causen, no importa cuánta destrucción y cuánto dolor generen. Ellos dicen que se están vengando, que están desatando su ira y que nadie puede molestarles. En ese contexto, pues, es importantísimo el posicionamiento que tiene Rusia, porque Rusia ha significado en el Medio Oriente el equilibrio, el balance de poder, al punto de que no olvidemos que Bashar al-Assad está todavía en el poder en Siria gracias a la ayuda de Rusia y a que fue Rusia la que destrozó, la que redujo a casi nada al Daesh, al famoso Estado Islámico, que había tomado pues bastante protagonismo en la región. En el caso particular de Palestina, es muy importante lo que ha hecho Vladimir Putin de decir lo que está pasando en la Franja de Gaza es una tremenda tragedia. Ya lo ha comparado con el sitio de Leningrado y saben en la historia de los rusos lo que significa que les cerquen, que les corten la electricidad, que les corten el agua, que les corten también el ingreso de medicamentos. Saben lo que es sobrevivir y vencer. Por eso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice, nosotros creemos que la única solución a este problema es la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén Este. Históricamente, Israel no acepta, no permite que Jerusalén sea considerada como parte del Estado palestino. Y dice que Jerusalén es su capital única e indivisible, aunque la comunidad internacional históricamente tiene sus embajadas en Tel Aviv y no en Jerusalén. Y esto también es un mensaje muy fuerte de la comunidad internacional, un mensaje diplomático muy fuerte de que Jerusalén pues está en disputa y Jerusalén tiene un estatus especial y los países no reconocen, excepto 3 o 4, por ahí quizás Guatemala, tal vez algún país allá en Islas Fiji o Tuvalu, o el mismo Estados Unidos, que históricamente se había negado a reconocerla, excepto cuando llegó Donald Trump. Los demás, incluso México, tiene su propia embajada pues allá en Tel Aviv, no en Jerusalén. Que sea Rusia, que sea Vladimir Putin quien diga el Estado palestino va, nosotros defendemos esa idea, que haya la solución de dos estados, pero un Estado palestino con capital en Jerusalén Este. Esto sí que le va a molestar a Israel y esto sí que le va a molestar también a Estados Unidos, porque Estados Unidos dice que su defensa de Israel es inquebrantable y que nada que moleste a Israel va a ser permitido. Y claro, hoy en día, con este dominio masivo que tienen de los medios de comunicación, incluso en las redes sociales, esto sí le va a molestar bastante a Netanyahu, que está bastante deslegitimado, incluso ante los mismos israelíes y también ante las comunidades judías de la diáspora. Bueno, en ese contexto,
Las declaraciones también tienen un símbolo muy importante porque lo hace desde China. Lo hace desde China en el contexto del Foro Internacional de la Franja y la Ruta. Es decir, estamos hablando de que lo hace con el otro aliado al que también Estados Unidos considera rival, considera enemigo y al que le tiene también listo un sabotaje allá en Taiwán. Vimos que durante hace algunos meses Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de congresistas, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la Cámara Baja, en México le decimos diputados, a los legisladores, fue a Taiwán sorpresivamente y eso casi desata un conflicto bélico. China llevó a cabo ejercicios militares disuasivos y bueno, en Taiwán se dijeron listos para repeler las agresiones de China y entonces, bueno, China culpó al gobierno de los Estados Unidos de estar provocando un conflicto en donde no había necesidad de hacerlo. Es muy importante las declaraciones de Vladimir Putin porque además, desde que la Corte Penal Internacional, por presiones de Estados Unidos y de Europa, emitieron una orden de captura contra Vladimir Putin porque está acusado de crímenes de guerra por el tema de Ucrania, por el desplazamiento de niños ucranianos a Rusia, Vladimir Putin no había salido a reuniones importantes como las del G20 allá en la India, tampoco había asistido a Sudáfrica a ver el tema de los BRICS. De hecho, hablando con sudafricanos, como Sudáfrica sí forma parte de la Corte Penal Internacional, pues el mandatario africano se puso entre la espada y la pared y dijo, tenemos una gran relación con Rusia, pero también formamos parte de la Corte Penal Internacional, estamos en un gran dilema y no sabemos si podremos soportar la presión del gobierno de Estados Unidos en el caso de la orden de captura contra Vladimir Putin. Pero lo hace desde China. El otro significativo, China, el otro país que le está plantando cara a Estados Unidos y que, ¿qué creen? Con respecto a Palestina, China tiene una postura más afín a Rusia que a la de Estados Unidos. Y por esta razón, quizás por esta razón, es que tanto China como Rusia sean dos países bastante sancionados también por Estados Unidos. Que casi no se nota, bueno, pues eso se debe al poderío de ambas naciones, que no se resienten los efectos como en Venezuela, como en Irán o como en Cuba, pues eso significa que a quien se sanciona, pues tiene mayor capacidad, como es el caso de China y de Rusia, pero las sanciones no les han faltado y vamos a ver algún ejemplo. China y Rusia son dos de 30 países que han sido afectados por las sanciones de Occidente, sobre todo Estados Unidos, que es la mayor nación que impone medidas punitivas y se han buscado una gran cantidad de argumentos para poner esas medidas. De hecho, lo que están buscando es afectar el desarrollo económico y comercial de ambas potencias. Sin embargo, han logrado todo lo contrario. Tanto Rusia como China han aumentado los niveles de las relaciones comerciales a un punto sin precedentes. Veamos el reportaje de Elena Villar sobre las sanciones. Si existiera una competición de naciones más castigadas por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Occidente, Rusia ganaría de lejos el primer puesto. Se iniciaron a finales del año 2014 a raíz del referéndum de Crimea. Sin embargo, es desde mediados de marzo de 2022 cuando el país empezó a padecer la mayor agresión económica, financiera, de despojo de sus activos en bancos extranjeros y de bloqueo comercial. Detrás, sobre todo, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea, según el mapa geopolítico de sanciones, un proyecto venezolano que monitorea sanciones a nivel internacional. El país más sancionador del mundo es los Estados Unidos, sin duda alguna. Las sanciones se han convertido en un instrumento de política exterior desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pero se ha disparado en el siglo XXI. De acuerdo a la investigación preliminar que hicimos en Venezuela, en este momento hay más de 17.000 sanciones contra Rusia, pero el delegado ruso de Naciones Unidas nos decía que era un poco superior a ese número. Quizás hay más de 25.000 sanciones en este momento solo contra la Federación Rusa.
Aunque China no está entre los países más sancionados, sí en el continente más afectado por las mismas. Pekín ha sido objeto sobre todo de medidas aplicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, desde aranceles por valor de 50.000 millones de dólares a sus mercancías hasta dificultades de acceso a herramientas y componentes para su industria aeroespacial y de telecomunicaciones. Más recientemente se ha sancionado a entidades y ciudadanos relacionados con laboratorios e industria farmacéutica, según Washington, debido a la crisis del fentanilo que padece esta nación. Sin embargo, a mayor castigo, mayor unión entre Moscú y Pekín. El vínculo entre China y Rusia está muy fortalecido desde el inicio del siglo XX a partir de la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái, el lanzamiento de los BRICS, esas vías de circulación comerciales, científicas, productivas, de financiamiento, se han fortalecido y se han relanzado específicamente pensando ya no solo el vínculo de Rusia con Europa que se acortó, sino principalmente con China e India, y también con otros actores de Asia que han necesitado el abastecimiento de gas y petróleo que Rusia le ha dado durante esos últimos 2 años. El comercio bilateral entre Rusia y China batió un récord de 190.000 millones de dólares en 2022, un 30% más que en 2021. Este año, el volumen de negocios comercial entre Rusia y China en 9 meses aumentó un 29,5% hasta 176.400 millones de dólares. China representa ahora alrededor de la mitad de las importaciones de Rusia. Uno de los efectos de este intercambio es el aumento de las transacciones en sus monedas comerciales y el uso de sistemas de pago propio, alejándose así del sistema financiero occidental. Esto es algo muy importante porque evidentemente reduce la dependencia del dólar en las transacciones comerciales entre ambos países, ¿no? Y la creación del CIPS de China es evidentemente la estrategia que contrarresta otro tipo de mecanismos como el SWIFT. Entonces, esto está generando una tendencia muy importante de una preeminencia del yuan en el sistema financiero internacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través del CIPS y a través de comerciar con las monedas de los países, esto permite que no se utilice el dólar y se está derribando de cierta manera la hegemonía que tenía el dólar en el sistema internacional. La participación del dólar estadounidense y el euro en los pagos de Rusia ha caído más de un 40% desde principios del año pasado, según declaró el viceministro ruso de Desarrollo Económico el pasado junio. Ese mismo mes, el gigante petrolero ruso Rosneft y la Corporación Nacional de Petróleos de China pasaron a establecer pagos en yuanes y rublos. Todo un juego de monedas, intercambio y relaciones en las que Washington ya no está invitado, aunque su fantasma se esfuerce en estar siempre presente. Elena Villar, RT, Washington. Pues ahí tienen ustedes, mis queridos hermanos digitales, en ese contexto. Por eso hablamos de la simbología. Vladimir Putin dice, somos tan autónomos, somos tan independientes, que prácticamente nosotros creemos que Rusia tiene que apoyar la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital. Esta medida creará las condiciones de paz a largo plazo en la región. En cuanto al ataque aéreo que ejecutaron los israelíes y que luego lo negaron y que luego pusieron un video falso para demostrar que era la Yihad Islámica y el Hamas quienes lo habían hecho, y que después tuvieron que borrar el tweet, ya no saben cómo hacerle, y que por cierto ya llegó Joe Biden a Israel y fue a decirles, oh, el mundo debería estar afligido con ustedes porque son las víctimas, no importa cuántos niños asesinen o cuántos civiles maten, Estados Unidos está aquí para ustedes. Bueno, pues resulta que Biden ofreció una cantidad de ayuda impresionante para que Israel se defienda, incluso dice, para que no haya ningún tipo de amenazas que pongan en riesgo la seguridad. Es decir, una cosa impresionante. Tú de pronto ves a 2 niños peleándose, ¿verdad? Ves a uno de unos 14 años, gordo, de 1,80 de estatura, ya hasta le cambió la voz, fuerte, peleándose contra uno de 8 años, que pues todavía está chiquito, flaquito, delgado. Ves al gordo que le está pegando durísimo al más chiquito y llegas y en lugar de separarlos, le dices al gordo grandote, toma, defiéndete. Y aquí te van más portaaviones
para que un tercero que se quiera meter no te haga daño. Y si te hace daño, para eso estamos nosotros, porque tú y yo somos uno mismo. Ese es el tamaño de lo que Joe Sleepy Biden fue a decir a Israel.